Queríamos empezar retomando las ideas que más nos impactaron de la semana pasada en la charla con Alberto Atié. Si quieren las leemos rápidamente, ¿no? Que los habitantes de este país tenemos que transitar hacia una ciudadanía activa, responsable y protagonista en la construcción de la democracia para no ser manipulados por las personas que hemos elegido como nuestros representantes. Segundo, que es importante cuidar que se respeten las instituciones que conforman la democracia para conservar los contrapesos que la caracterizan y que garantizan o deberían garantizar un gobierno para todos, en el que la justicia social y los derechos humanos sean la prioridad. Tercero, que hoy en día, ante la coyuntura de las elecciones del 2021, los ciudadanos tenemos que atender las dos agendas, la local y la nacional. Y que una vez que tengamos claro cuáles son estas agendas, los ciudadanos tenemos que organizarnos, escoger la o las causas por las que vamos a luchar, construir un equipo, en equipo un plan de incidencia, estar conscientes de que a los problemas locales hay que dar una respuesta local y después compartir e intercambiar el modelo con otras entidades del país para aprender de las experiencias de otros. Básicamente estas son las ideas que nos parecieron muy importantes de la charla con Alberto. No sé si, Alberto, quieras añadir alguna otra cosa, pero pues básicamente fue esto, creo, lo que platicamos. Pues sí, digo, de mi parte, yo lo que puedo compartir con ustedes es que creo yo que tienen dos grandes trabajos que construir desde Jalisco. Una agenda para lo local, y eso requiere una comprensión mejor y mayor de la problemática que están viviendo, tanto a nivel político como económico, social, cultural, etcétera. Y luego una agenda nacional federal que incide en el 21, a ver si se puede, vamos a ver, en orden a tener presencia en el Congreso de parte de ustedes o de los grupos que mayor fuerza puedan tener e incidir para equilibrar los poderes, que es un tema central de la democracia moderna, como para también ver de qué manera van ustedes a jugar un papel más relevante desde el ángulo local en lo federal. Y eso federal significa obviamente muchas aristas que están ahí en juego en este momento y que van a ser cada vez mayores, ¿no? Claro, claro. Entonces, vamos nada más a presentar rápidamente, para los que no estuvieron la semana pasada, a Alberto y después a Rodrigo, que es nuestro invitado el día de hoy. En la pantalla vemos aquí, Alberto estudió filosofía en la UNIVA y teología con especialidad en ciencias sociales en la Universidad Gregoriana de Roma. Hizo una especialidad en minorías étnicas en Estados Unidos y fue sacerdote católico durante 20 años. Estando todavía en la iglesia... Le da una vuelta, ahorita está en una clase. Ah, sí, le va a traer el coche. Que por viene favor, un ratito para ver cómo está usted y Sí, bueno. Gracias, sí. Sí. Si pueden, por favor, apagar sus micrófonos. Porque se los estoy dando al pie. Está bien. Porque ya ves que están helados. Sí, están frillitos, mejor no. Sí. Nada más que los pongo para que les den tan... Está bien. Sí, les agradeceríamos mucho que apagaran sus micrófonos, por favor. Y entonces, bueno, retomo. Estudió filosofía en la UNIVA y teología con especialidad en ciencias sociales en la Universidad Gregoriana de Roma. Hizo una especialidad Gracias. ¿Qué hago? en Estados Unidos. Fue sacerdote católico durante 20 años y estando dentro de la iglesia denunció las prácticas de pederastia al interior de la iglesia católica. Abandonó el ministerio para dedicarse a luchar por los derechos humanos de diversos grupos sociales hasta la fecha. Ha recibido varios premios por su labor y actualmente trabaja con 200 familias chiapanecas en extrema pobreza que requieren de nuestro apoyo. Si deseas apoyarlas, deposita en la cuenta de la Fundación Floricanto. Al final de esta charla pondremos en la pantalla el número de cuenta. Y Rodrigo Cornejo, si puedes, Patricio, poner por favor el exacto.
Licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Guadalajara, tiene un diplomado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Evaluación de Políticas y Programas Públicos y actualmente cursa una maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas. En 2012 participó en el movimiento Yo Soy 132 y como observador electoral. Fue parte del colectivo Más de 131, donde trabajó en temas de derechos humanos y desaparición forzada. Fue parte de Wikipolítica y candidato independiente a diputado federal por el Distrito 10 de Zapopan en 2018. Ganador de un recurso de revisión al Archivo General de la Nación que obligó a revelar fichas de tortura y espionaje a mujeres jaliscienses militantes de izquierda durante la Guerra Sucia. Simpatizante de Morena en Jalisco, con énfasis en que la Cuarta Transformación atienda las demandas sociales y políticas de la población más empobrecida mediante la defensa de la soberanía nacional. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, María, al colectivo, a Alberto, a Cristina, a Tito, a todos los que están aquí presentes. Les agradezco la generosidad para invitarme y compartirme de su tiempo y espero que les sea lo más provechosa posible mi participación como un simpatizante, no de un partido político, pero sí de la amplia transformación que creo que estamos tratando de llevar a cabo miles de mexicanos y de mexicanas. Les mando un saludo a la distancia y les agradezco de antemano lo generosos que han sido de invitarme. Bueno, pues hoy es Día de la Democracia, así que vamos a hablar un poquito de esta democracia que tenemos en México. Es una democracia inacabada que ha generado desigualdades durante muchos años y que con la pandemia estas se han hecho más evidentes. Desigualdades de acceso a la salud, a una buena educación, desigualdades laborales, de seguridad, de alimentación, de vivienda, de agua, de procuración de justicia, etcétera, de los derechos básicos a los que todos deberíamos de acceder. A esto hay que sumarle las desigualdades sociales de género, la violencia contra las mujeres. Ahorita ya puse, ya la hice. Entonces tengo una enredada y le podemos poner algo de mantequilla, así como la otra vez. Patricio, ¿puedes? Tito Herrera. Tito Herrera, ¿podrías apagar tu micrófono? Lupita, creo que tú puedes apagar el micrófono de Tito y de todos. Ya estamos. Ya. Bueno. Entonces, Patricio, ¿podrías poner nuestra imagen en la pantalla, la mía, por favor? Bueno, voy a seguirle entonces. En suma, esta es una democracia inacabada con problemas estructurales y sistémicos muy complicados. Los gobiernos además operan en un ecosistema de intereses económicos, políticos y sociales que les limitan cuando quieren hacer las transformaciones pertinentes. En este contexto, me parece que la agenda de los gobiernos debería reflejar un diagnóstico certero y racional, encaminado a ir resolviendo estas carencias, pero sin embargo, los compromisos adquiridos durante las campañas políticas limitan sus posibilidades de acción. Además, cada vez se hace más evidente que los gobiernos de cualquier nivel, federal, estatal y municipal, de los países en general, no pueden afrontar estas problemáticas solos. Desde hace ya varias décadas se recomienda y se alienta el ejercicio de la gobernanza para atender y diseñar soluciones a estos problemas. Es decir, que la participación ciudadana debe estar presente en el diseño de las respuestas, de las políticas públicas que atienden las necesidades de la población. Dicho lo anterior, y para que las desigualdades señaladas y el tema de justicia social puedan atenderse de manera racional, Rodrigo, te preguntamos, en tu opinión, ¿cuáles son las carencias más evidentes en las agendas municipales del Estado hoy en día? ¿Y cuáles son aquellos rubros que consideras prioritarios y que deberían atenderse en las administraciones que iniciarán el próximo año? Muchas gracias, María. Yo siento que el municipio mexicano parte de una posición de debilidad, pero también de una deuda histórica. Una vieja, que esa también la tenemos en Jalisco y en otras partes del país, que es la carencia de los más básicos servicios públicos. No nos metamos tan a detalle, pero todos sabemos que incluso en los municipios metropolitanos
Hay problemas fundamentales como la recolección de desechos, como el alcantarillado, pero también hay una crisis y una deuda que ya incluso podríamos llamar histórica, porque comenzó en un periodo entre el 2000 y la alternancia democrática y el 2006, cuando se agudizó el combate calderonista al narcotráfico. Estos municipios tienen una deuda muy grande con los y las jaliscienses, especialmente en el corredor sur, que es que han sido incapaces y también muchas veces maniatados de proteger a sus ciudadanos de la manera más importante, que es proteger el derecho que tienen a la vida, a no ser desaparecidos y desaparecidas, y aparte, a que las contribuciones que ellos hacen al municipio se vean reflejadas en, aunque sea un pequeño cuerpo policíaco municipal que tenga alguna semblanza de confiabilidad, es decir, que la gente pueda caminar por su municipio sin tener que temerle simultáneamente al crimen organizado y también a sus policías municipales. Yo creo que partimos de esa deuda y, en segundo lugar, de una deuda histórica muy grande respecto de la representación. Es decir, muchas veces en los municipios del interior de Jalisco, quienes constantemente negocian entre ellos el cambio de poder como si fuera un juego de cartas, han respondido primordialmente a intereses caciquiles o a intereses fácticos. Eso no va a cambiar en el futuro cercano, pero yo sí siento que en el cambio de régimen que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pudo romper un poquito de eso con la insaculación y la participación de candidatos y de candidatas que no tenían una trayectoria política previa, pero que también hay que reconocer muchas de las limitaciones de la representación que tiene la Cuarta Transformación en Jalisco y en todo el país. Muchas veces no se les ha podido acercar el recurso material, el recurso financiero o el recurso de política pública para que puedan cumplirle a sus ciudadanos. Partimos de esa deuda. Y en segundo lugar, a mí me parece que también estamos como presas de este discurso que viene muy fuerte, separatista en Jalisco, respecto de qué implica el pacto fiscal. Más que replantear el pacto fiscal, yo haría las siguientes dos preguntas. Uno, ¿qué ha pasado con Fortaseg y con todas las transferencias federales, no de 2018 en adelante, sino todas las que atrás se hacían sistemáticamente al gobierno central, al gobierno estatal, y que las distribuía con criterios que solamente obedecían a los factores reales de poder? Y en segundo lugar, ¿cómo se plantea que se haga esta repartición de recursos si es que va a haber un nuevo pacto fiscal? Porque se habla como si este nuevo pacto fiscal, aparte de separar a Jalisco de la nación mexicana, fuese a resolver en automático los problemas que tienen los municipios, cuando sabemos en realidad que son pocos los estados o los municipios, y los contamos con los dedos de la mano, que son sustentables financieramente. Y en Jalisco yo no creo que haya muchos que no sean metropolitanos, ¿no? Entonces yo partiría de esa deuda histórica, social y política, que ahora la carga y la responsabilidad sí están en el nuevo gobierno, pero simultáneamente también esa deuda se agudiza porque yo siento que no se ha respondido desde el gobierno del estado y la alianza federalista a las peticiones que tienen los ciudadanos o las ciudadanas. No encuentro en Jalisco un solo planteamiento desde el poder constituido que tenemos ahora, encabezado por el titular del Ejecutivo, un planteamiento de cómo fortalecer los municipios, que su debilidad redunda en que desaparezcan personas. Su debilidad redunda en que tengamos presidentes municipales que se sientan con la potestad de agredir a sus gobernados, como ya sucedió en varias ocasiones, ¿no? Y que sientan que incluso pueden servirse de la policía para dirimir conflictos vecinales en su favor. Entonces, a mí me parece que es parte de la deuda de la que partimos, reconociendo que el régimen nuevo en el que estamos inmersos es parte de esa deuda y debe de pagarla también con justicia social. No hay de otra. Claro. Yo sí creo que hay una deuda, sobre todo en cuestión de seguridad, que es creo que lo que está sobre todo planteando. Sin embargo, yo he leído varios reportes en donde se ve que la administración actual son mejores administradores y han logrado abatir la corrupción. Y pues a nivel nacional estamos viendo que las licitaciones no están siendo llevadas a cabo como deberían de llevarse a cabo, sino que están siendo adjudicadas directamente, y que
que este modus operandi, digamos, de la Cuarta Transformación no está yendo acorde con los principios del tan mencionado, la tan mencionada lucha contra la corrupción, de la que hace gala el presidente, ¿no? Sino antes, al contrario, está cayendo justamente en este tipo de prácticas tan criticadas. Y pues yo no digo que aquí ya en el Estado hayamos superado esa situación, pero sí creo que hay mucho más transparencia, hay un gobierno abierto que funciona medianamente todavía, pero que ya hay un intento de hacerlo. Se ha introducido mucha tecnología para transparentar los números, y a nivel nacional nada de esto se deja ver, ¿no? Al contrario, se ha centralizado el poder y las decisiones se están tomando de una manera totalmente vertical y autoritaria. No sé de qué manera la Cuarta Transformación aportaría algo al Estado para ir avanzando y no para retroceder hacia lo que está sucediendo a nivel nacional. Pues a mí me parece que primero debemos de concebir muy claramente dónde están las fronteras de la transparencia. La transparencia no es un fin en sí misma, es una herramienta o un método para caminar hacia un algo. En 2017, la administración de Zapopan declaró que el gobierno de Zapopan era la administración municipal más transparente del país. Y yo lanzo la pregunta abierta a los participantes que tal vez como yo hayan hecho vida o vivan o tengan experiencias en Zapopan, si en 2017 experimentamos colectivamente un año en el que hubo un destacadísimo buen gobierno. En años sucesivos, Zapopan todavía ha tenido buenas marcas de transparencia y ha sido reconocida en los índices de transparencia como uno de los municipios que, por supuesto, pone a disposición con el método de gobierno abierto datos. Estos datos que nos dicen, incluso vámonos más específicos un poquito, que todavía, incluso en términos de adjudicaciones directas o de licitaciones, los gobiernos metropolitanos tienen una deuda que deben de pagar. Hace poco el Informador sacaba lo que varios de nosotros desde hace años conocíamos, que eran los defectos del sistema de bicicleta pública, y que toda la ciudadanía se preguntaba al unísono, ¿por qué no se ordenaba el sistema de bicicleta pública? ¿Por qué no se le invertía y se le metía? Y en un tremendo conflicto de interés, a pesar de que Guadalajara y Zapopan tienen una buena transparencia, pues nos dimos cuenta que uno de los socios de las empresas de comunicación del gobierno del estado pues tenía cierto grado de control ahí del sistema de bici pública. Ojo, más allá de criticar personajes, a mí me parece que vale la pena dos cosas. En primer lugar, yo celebro que estemos trabajando por la transparencia. Más bien, ya no podemos concebir lo público yendo atrás, sin transparencia. Y en segundo lugar, que sepamos que sin voluntad política la transparencia no tiene ni manos, ni pies, ni dientes. En 2019, el gobierno de la Cuarta Transformación detuvo la caída libre de México en los índices internacionales de corrupción y lo reconoce incluso alguien que tal vez, como ustedes bien saben, no es especialmente un aliado de la Cuarta Transformación, que es Transparencia Mexicana, un organismo de la sociedad civil organizada. Ellos mismos lo reconocen y se da un paso extra, que es ya no depender de los poderes fácticos o de los intereses. Ustedes que son ciudadanas y ciudadanos organizados, que han estado incluso en las trincheras luchando por la transparencia y defendiendo que se completen los ideales de que el gobierno abierto redunde en un mejor gobierno, no nada más en un gobierno abierto, saben que incluso como ciudadanos o ciudadanas se necesitan aliados para poder ejercer presión en estos organismos. En ese aspecto, la Cuarta Transformación, respondiendo un poco lo que me pregunta y nos pregunta en colectivo María, ha decidido que no nada más sea la transformación de México la garante de que se observen los principios de transparencia, sino llamar a la UNOPS, a las Naciones Unidas, a que vigile los procesos de adjudicación directa, los procesos de compra de medicinas, en reconocimiento de algo. Siempre partimos de un punto inicial, es decir, México es un país que todavía está asediado por la corrupción y por los intereses de unos cuantos. Eso no lo vamos a poder limpiar de 0 a 100 de la noche a la mañana, pero sí podemos meter trancas, trabas, para que no nada más dependa de la voluntad política, pero sí depende también de la voluntad política. Entonces yo me llevo esas dos notas de que la transparencia no garantiza nada y que también, por ejemplo,
Vámonos con una del Valle de México, ¿no? La del Cablebús, que es este proyecto de expansión de infraestructura de movilidad, que incluso hubo varias licitaciones con compañías europeas que se declara desierta. También organismos internacionales la vigilaron y al final se le adjudica, después de 2 o 3 concursos desiertos, a una empresa europea y se le emplaza a que termine en tiempo y forma, pero ya bajo supervisión incluso internacional, ¿no? Entonces, seamos observantes y no creamos, y ahí sí les hago una atenta invitación, a lo que los medios masivos de comunicación intentan hacer, que es pintar con la misma brocha a todos los gobiernos. No todos los gobiernos son iguales. Yo sí siento que hay diferencias fundamentales, como las que señalaba, que nos dicen para dónde va el camino y qué depende de la transparencia, pero que no depende de la transparencia. Y en ese aspecto yo sí celebro que la transformación tenga voluntad para hacer esfuerzos, porque sí hay un panorama complicado. Como saben ustedes, partimos de una deuda histórica también en términos de corrupción. El mismo caso Lozoya nos lo decía, y no va a ser sencillo hacerlo. E incluso con las reglas tan nobles que tenemos, que yo mismo utilicé para ganarle un recurso de revisión al Archivo General de la Nación, pues hubo acceso a la verdad. Y Alberto lo sabe, pero el acceso a la verdad es el preámbulo al acceso a la justicia. Yo conozco a estas guerrilleras jaliscienses que a la fecha tienen conocidos que son detenidos desaparecidos, y el hecho de que yo haya obtenido las fichas de cómo los torturaron no les da acceso a la justicia. Entonces nosotros colectivamente, digo los que estamos en este Zoom, tenemos que empujar con vigor donde haya cualquier oportunidad de desterrar la corrupción, y eso no se hará solamente con transparencia. Se necesitan manos, pies y dientes para que el sistema camine como debe de caminar. Claro, esto también tiene que ver con la democracia, es decir, que haya contrapesos, que se fortalezcan las instituciones autónomas y que los 3 poderes funcionen de manera independiente. Entonces, ¿qué opinas de estos intentos de incursionar y de limitar a los otros poderes por parte del presidente de la República? Incluso comparémoslo como otros sistemas, ¿no? Las designaciones ideológicas de la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos son la regla, no la excepción. De hecho, yo no puedo recordar ningún presidente estadounidense que no haya hecho una designación de la Suprema Corte de Justicia que no haya sido ideológica. Algunos son pro o contra de la despenalización del aborto, otros son pro o contra la despenalización del consumo de drogas. Es decir, en sistemas democráticos muy bien consolidados, se toman rutinaria y cotidianamente decisiones ideológicas en designaciones, por ejemplo, de ministros de la Suprema Corte. Ojo, esto no significa que ya con eso la hicimos, ¿no? Lo que significa es que cada gobierno que obtiene una validación en las urnas, es decir, mucha gente lo validó, obtiene un pase, una buena fe del pueblo de México para decir, creemos que confiamos en ti para que configures quienes están en las instituciones con ciertos ideales y convicciones. Porque, pues, o sea, entiendo el sentido del uso de la palabra incursión, pero en ese aspecto, si vamos a denominar lo que está sucediendo con los ministros en este momento como incursión, pues también hubo incursiones de Peña y de Calderón y de Fox y de todos los presidentes que fueron dejando sus designaciones con el claro corte ideológico. Yo siento que los contrapesos no deben de ser neutrales entre sí. Para que haya contrapesos debe de haber pesos. Es decir, la gente tiene que tener convicciones, ideales y también intereses. Los intereses no solo son económicos, también pueden ser ideológicos. Entonces yo celebro cuando el ministro de la Suprema Corte, rompiendo la tradición que existía, dice que van a limpiar la judicatura federal. Porque ustedes saben que los jueces corruptos son uno de los eslabones más difíciles de remover, y los sabemos en Jalisco, porque ellos son los que realmente a veces rompen el Estado de Derecho, ¿no? No el presidente. Y la otra es que creo que estamos en una etapa distinta. Yo celebro que el presidente sea transparente por sus convicciones, porque coincidamos o no con él, nos da un mapa de cuáles son las posiciones. Una cosa del pasado que no me gustaba y que me gusta ahora es que ahora los intereses se enuncian y se defienden en la esfera pública, y los alemanes, dueños de esta hermosa tradición también de parlamentarismo, tienen un sistema muy distinto a nosotros, han sido buenos en decirnos que ventilando las cosas en la esfera pública se hacen contrapesos entre estos grupos de interés que muchas veces no son formales.
Yo no le temería, María, Salvador, Alberto, a los intereses existentes. Yo le temería a los intereses ocultos. A esos sí hay que temerles, a los que no están dispuestos a poner el rostro en la discusión pública, porque esos suelen ser los más nefastos y los que incluso no están dispuestos a declarar con quién se juntan, a quién financian o con qué medios de comunicación dialogan, y no es precisamente con cartas al editor. Pero no parece que el presidente sea transparente en sus intenciones, o sea, él parece que más bien obedece a ocurrencias que las va mencionando en las mañanas y que yo no veo un mapa de ruta definitivamente claro ni transparente. Ya, yo sí está en el Plan Nacional de Desarrollo. Entiendo que la mañanera pueda ser confusa. ¿Por qué? Porque es sí hay y yo coincido en ese aspecto contigo, María, la mañanera tal vez no es el instrumento ideal si estamos buscando claves de política pública o incluso claves ideológicas. La mañanera es un instrumento de comunicación político. Es decir, ahí se nombran adversarios, aliados, se exhiben las prioridades del presidente, se dirimen incluso a veces conflictos, pero primordialmente lo que se hace es que se fija la agenda mediática. Una debilidad que yo he visto de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación es su capacidad de responder con otra alternativa a la mañanera. Es decir, si la mañanera es tan potente es porque seguimos con el marco de referencia del modelo tradicional, por ejemplo, de los diarios circunscritos a sus páginas. El único medio de comunicación, ojo, sin hacer una aceptación por completo de lo que hace, que ha sabido hacer una transición exitosa a lo digital, es Milenio, en mi opinión. Ellos ya cambiaron un poco de plataforma, pero varios de los medios de comunicación que son partícipes de este choque que hay en la mañanera obedecen más a un modelo un poco más tradicional, que es defendible, yo lo entiendo, pero leamos la mañanera en esa clave. Y la otra es que yo creo que sí tenemos que ser asertivos a la hora de proveer alternativas. Agrade o no, la mañanera tiene eco en el pueblo de México. ¿Por qué? Porque muchas veces se señalan las cosas que antes no se señalaban, como que todos los actores políticos, yo incluido, estamos o no de acuerdo con periodistas o con editoriales, y nos permite tomar postura. Eso yo creo que es beneficioso. Y busquemos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los ejes, como el de no dejar a nadie atrás, las claves hacia dónde va el presidente. Yo, si bien no he estrechado la mano del presidente y no he platicado con él, he seguido su trayectoria política porque lo voté 3 veces, en 2006, 12 y 18. A pesar de las contradicciones, a mí lo que me convenció de jamás dubitar de cuál era el sentido de mi voto era, y lo sabemos quienes incluso no somos creyentes, que la opción preferencial por los pobres era el programa filosófico e ideológico del presidente. Es decir, poner adelante la deuda que hay con mujeres, con hombres, con indígenas, con los olvidados, con quienes la máquina neoliberal se comía de manera cotidiana o desaparecía. Yo creo que hacia ahí está la clave. Podemos discutir mucho, yo no me quiero extender tanto, pero sí, yo creo que sí hay un programa y hacia ahí va, hacia la opción preferencial por los pobres. Sí, lo que pasa es que una cosa es la narrativa y otra cosa son las acciones. Y a mí me parece, digo, la pandemia va a dejar 10 millones de pobres más, y eso lo escuchamos por todos los medios, y el presidente no está haciendo absolutamente nada. Al contrario, está desperdiciando dinero en Pemex, está haciendo una rifa de un avión que es una patraña, un circo, y es dinero que podía haberse utilizado en otros espacios, más productivos, justamente para evitar que transitara más gente a la pobreza. No lo está haciendo. Entonces, pues a mí, que él diga que primero los pobres, a mí no me importa. El chiste es que haga que de veras primero sean los pobres. Pero además nos hemos salido ya de nuestro tema. No sé cómo acabamos en lo nacional, pero la idea era que habláramos de la agenda local, de cuáles son esos pendientes, digamos, que tenemos aquí en Jalisco, ¿no? Por ejemplo, yo un pendiente que señalaría de Movimiento Ciudadano es el de la participación ciudadana,
porque a pesar de que era su lema, y muchos de los que estábamos aquí presentes en esta charla hemos intentado participar en gobierno abierto, en la ratificación del mandato, en los presupuestos participativos, en varios ejercicios de participación ciudadana. Aunque vemos que hay buenas intenciones, acabamos siempre desencantados porque no acaban de cuajar estos ejercicios de gobernanza. Entonces, por ejemplo, a mí ese me parecería un pendiente, ¿no? Y yo, no sé, pero no conozco Morena aquí en Jalisco, pero no he visto que la participación ciudadana, me da la impresión de que a los morenistas no les gusta. No, yo creo que depende de a qué morenistas nos refiramos. En general, hay una cosa que tal vez sea beneficioso que sea más del conocimiento de la sociedad civil, que es que la mayoría de los morenistas, más que morenistas, son parte de un movimiento social. Es decir, incluso yo soy simpatizante porque, y vale la pena decirlo de manera frontal, como ustedes saben, el partido tiene problemas y contradicciones. Es decir, no está abierto aún al pueblo de México o a la ciudadanía. En ese aspecto, yo creo que más bien hay mucha gente que está afuera de los órganos oficiales de partido a los que les gusta la participación ciudadana, que se movilizaron en distintos puntos para conseguir, por ejemplo, firmas. Y a mí se me antoja, incluso, por ejemplo, un poco con lo que dice María, hablar un poco de estos ejercicios de cómo involucran a la ciudadanía. Las participaciones que ustedes han logrado encontrar muchas veces en estos órganos que a veces son consultivos, carecen de un componente, y aquí podemos hacer la suma de estos dos elementos, que se encuentra muy presente del otro lado, es decir, con la cuarta transformación. Los consejos tienen interacción con los órganos oficiales de gobierno, muchas veces tienen atribuciones, pero lo que yo creo que muchas veces hace falta es que exista una presión y una movilización social masiva o lo más masiva posible para que los y las consejeras o incluso los del sistema estatal anticorrupción, por ponerte un ejemplo, el asedio que se dio con el perfil de David Gómez Álvarez, con quien yo no podré coincidir en muchas cosas, pero e incluso ideológicamente estamos contrapuestos, ¿no? Pero el asedio que él sufrió, incluso en su persona y contra su familia, hubiera sido más costoso social y políticamente si hubiera habido una vinculación popular entre el pueblo de Jalisco o el pueblo de Zapopan y ese perfil y ese sistema. ¿A qué me refiero? A que es muy distinto que le puedan hacer este tipo de técnicas de hostigamiento a un consejero del sistema estatal anticorrupción si saben que lo que va a suceder es una columna y un tuit, a que si saben que puede haber una clausura simbólica, ¿no? De donde viene la presión, o que puede haber una movilización, o que miles de personas están dispuestas a moverse en una red de solidaridad, no fuera de la sociedad civil, en conjunción con la sociedad civil organizada. Yo siento que esa es la participación social efectiva que falta. Ha sido triste para mí, como alguien que antes siendo activista y ahora está en el juego político partidista, ver que yo sí conozco gente que incluso comenzó conmigo en el movimiento social en 2012 y que tiene espacios reales en los gobiernos de Movimiento Ciudadano y que ven su incidencia limitada por los factores reales de poder. No son personas que tengan malas intenciones, pero son personas que para poder efectuar los cambios necesitan tal vez repensar cuál es el componente faltante. Yo no creo que sea el intelecto, tampoco creo que sea la buena fe o las capacidades. Más bien siento que detrás de cada representante político debe de haber un cuerpo fuerte. Nosotros le llamamos pueblo de nuestro lado, pero se le puede llamar de muchos lados: red de solidaridad, colectivo, asociación civil. Si no existe ese enroque, siento que los y las mujeres que están en estos consejos seguirán adoleciendo de este faltante y encontrarán que topan rápidamente con pared, porque el gobierno de Jalisco, para ciertas cosas, sí está bien organizado. Evidentemente no son las cosas que para mí me gustaría, pues, pero sí tienen una maquinaria, y para poder hacer contrapeso, para usar el término de María, es necesario vincularse con la sociedad en su conjunto. Claro, y eso aplica para todos los partidos políticos y para todas las personas que están en el gobierno. Por ejemplo, ¿qué pasa con la toma de las instalaciones de derechos humanos? O sea, es también un pendiente tremendo de parte de Morena,
de no atender a las madres de los desaparecidos, de ni siquiera recibirlos, de tener un desorden en sus archivos, y ese sería, digo, ese es el pueblo, y el pueblo está olvidado entonces por parte del presidente o de la Comisión de Derechos Humanos. Pues creo que hay referentes que tienen una trayectoria larga, histórica, que ahora están atendiendo el tema de derechos humanos, que reconozco es una crisis, y es una crisis de largo aliento. Si no empezamos un proceso serio social, ojo, no partidista, porque aquí yo no creo que juega partido, juega gobierno. La Secretaría de Gobernación recibe a estos colectivos o a estas colectivas, como se autodenominan, que toman la CNDH en una justa demanda y en un reclamo de justicia. Esas desapariciones, a pesar de que iniciaron en el pasado, como toda violación de lesa humanidad, mientras no se resuelvan, continúan en el tiempo. Es decir, hasta que no se resuelve el caso, es responsabilidad del Estado mexicano el hacerlo. Yo he visto pasos valientes, como la disculpa pública de, ojo, ya no partido ni presidente, sino del gobierno mexicano, a los 2 estudiantes del Tecnológico de Monterrey que fueron asesinados y que decían que eran sicarios, ¿no? Ese tipo de cultura de pacificación tenemos que hacerla irreversible en México. Yo sí siento que este tipo de tomas que incluso sucedieron en el Estado de México, donde gobierna un partido distinto y donde gobierna o ha gobernado ininterrumpidamente el régimen que buscamos que se destierre para siempre, habla de lo que tú dices. Es decir, no es responsabilidad de un personaje, es un abandono social, político y económico de quienes han sufrido una desaparición. Y ahora se expresa de manera más abrupta e irrumpe, porque hay otros elementos que están ausentes, pero que antes, que tal vez los olvidamos rápido, como que no se podía entrar al Zócalo durante mucho tiempo en el gobierno anterior a manifestarse, y ahora está tomada la instalación y no se ha desalojado de manera violenta. Yo celebro que más bien esos espacios de participación existan. Más bien yo plantearía la interrogante a todos los que estamos aquí: ¿cómo hacemos ese enroque? Son miles de personas. No hay gobierno, incluso en los procesos de pacificación como el argentino o el chileno, no hay gobierno que baste para hacer justicia a todas las víctimas. Necesitamos detonar un proceso social en el que las diferencias de partido y gobierno no nos impidan movilizarnos activamente por los desaparecidos o por las mujeres violentadas. Ese es el planteamiento que yo haría, porque más allá de defender una postura, que bien podría hacerlo, me parece que esto como sociedad nos vuelve a lanzar la interrogante muy oscura, ¿no? ¿Qué pasó en Jalisco y en todo México que en 10 años dejamos que llegáramos hasta acá? En términos de desaparición forzada, por ejemplo. Claro. O sea, por lo pronto ya tenemos 2 pendientes definidos para Jalisco, ¿no? Una es la participación ciudadana y otra es la seguridad. Claro. Y la vinculación, digamos, como tú lo expresas, con grupos sociales concretos, ¿no? ¿Qué otro pendiente que habría? Ya te escucho de nuevo. ¿Qué otro pendiente? Vaya, nuestro Congreso. No puedo defender a sí, definitivamente. No puedo defenderlo. Tengo que ser crítico de la legislatura. Evidentemente se ha hecho un esfuerzo, y ya para no defender convicciones, sino acciones, de varios legisladores que han votado diferenciado. Ustedes los conocen casi mejor que yo. No nada más son de la transformación, son incluso de otras fuerzas que se acomodaron para tener una mayoría y a las que se molestó porque se incumplieron acuerdos básicos de colaboración entre ellas. Yo me refiero a la coalición de centro derecha, cuyos colores ustedes ya conocen. La legislatura, yo creo que ha tenido desde dificultades y obstáculos, es decir, no ha habido desde el Ejecutivo un tratamiento muy elegante, que digamos, incluso en las mayorías. Es decir, yo recuerdo alguna iniciativa que desde la fuerza mayoritaria se mandó y desde Palacio de Gobierno se dio para atrás, ¿no? De una diputada en específico. Ustedes saben de qué fuerza política hablo. Eso habla de
de un nivel deficiente de coordinación y de comunicación política. Tu fuerza propone algo, eres fuerza mayoritaria, tú le das para atrás. Hay problemas de basificación, hay problemas de falta de coherencia ideológica en las bancadas. Yo sé que ustedes piensan que tal vez en nuestra fuerza política no hay autocrítica. Yo creo que la hay, y con ustedes puedo ser muy abierto. Ustedes son personas que saben de lo difícil de la participación. En mi bancada, por así decirlo, yo no soy diputado, pero en la bancada con la que simpatizo se ha votado diferenciado, incluso en temas polémicos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un pendiente muy grande. Yo podría mencionar cualquier cantidad de temas de coyuntura, pero me parece que esta legislatura en su conjunto le queda a deber a Jalisco. Y me parece que en los últimos votos, y seré muy responsable con mis dichos, en los últimos votos de los temas de carácter financiero, bueno, ni siquiera tengo que hacerlo en veladas referencias. Una diputada de la bancada de la Transformación pues, se pasó del otro lado. Y yo no creo que haya sido por convicción pura. Fue porque en el Congreso todavía hay maletines y circulan estos tejes y manejes. Entonces, y esto no es exclusivo de una fuerza política. Nosotros podemos hacerlo explícito porque, pues no, si bien existe falta de experiencia en algunas veces, pues nosotros desde nuestra fuerza política estamos convencidos de que quien no sea coherente debe de ser susceptible de ser expulsado, ¿no? Pero yo sí llamaría a que pongamos atención en este tipo de actos por debajo de la mesa, que en esta ocasión que yo se los digo con elementos desde mi fuerza política, me parece que no es descabellado suponer que ha sucedido varias veces antes con otras fuerzas políticas. Claro. Aquí hay una pregunta, bueno, hay varios comentarios en el chat. Hay una pregunta que dice, se refiere a lo que mencionabas hace rato, dice, ¿y tú piensas que salir a manifestarse es la solución de los problemas? No, no es la solución. Yo salí en 2012, 13, 14 y 15 contra las reformas estructurales, en específico contra la energética y la de telecomunicaciones. Así empecé yo mi carrera política. Y pues bueno, a toro pasado ustedes lo saben, pero pues, todas las reformas pasaron, ¿no? O sea, evidentemente hubo una presión pública y en la de telecomunicaciones, como joven que fui, ahorita tengo 33 años, sí hubo incidencia. Es decir, en cosas específicas sí pudimos modificar o cuando menos presionar. Pero es un buen punto de partida. Mi trayectoria política no se explica sin haber salido a manifestarme. La movilización pública es una costumbre o una buena costumbre que es como una vacuna, un antídoto ante el autoritarismo. Y eso sucede en países con democracias muy decantadas, ¿no? Digo, podemos hablar de democracias latinoamericanas como la Argentina, una larga tradición de movilizarse en contra de la derecha y de la izquierda. Ojo, eso hace que los gobernantes les sea más costoso equivocarse. Pero, si no place, podríamos referirnos incluso a países como Alemania, en donde la manifestación es en contra de las medidas por el COVID, ¿no? Entonces, híjole, ¿resuelve? No, no resuelve, pero es una cadena del eslabón que es imposible que falte. No conozco sociedad admirable que no esté movilizada de manera permanente, y eso incluye salir a la calle, porque así se construye presión política. Y yo sí he visto que medidas sí autoritarias o incluso regímenes han sido depuestos porque la gente sale a la calle. Entonces yo sí siento que es infaltable. En la tradición de organización de izquierda, yo me asumo con todo lo que significa como un hombre de izquierda, así es como se ha hecho política desde hace mucho tiempo, ¿no? Tal vez en el centro o en la derecha no se le vea la necesidad de la movilización masiva, pero yo sí siento que es una buena tradición democrática. Claro. Oye, bueno, llevamos un buen rato. Me gustaría darle la palabra también a Alberto y a las personas que desearan hacer más preguntas, pero concretamente es seguridad, Congreso, participación ciudadana. ¿Algún otro que te pareciera que es un irrenunciable para la agenda local? ¿Quieren comenzar con Alberto? No, yo creo, o sea, sí hay varios, pero a menos de no extenderme, me parecen que los que hemos nombrado son suficientes. Bueno, entonces, Alberto, ¿quieres tomar la palabra? Pues muchísimas gracias por esta invitación. Yo pienso, mi opinión, sin conocer obviamente
el entorno de Jalisco y de otros estados de la República que están presentes, como el de Jesús, que habla desde Guanajuato, o tal vez el de Miguel Valdés, que habla desde Torreón, Coahuila, o de María Eulalia y pues me parece que es Manuel Herrera, aunque dice Tito Herrera, que hablan un poco de la zona metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, etcétera. En fin, entonces yo creo que una oportunidad histórica, como yo les comentaba a ustedes, para el 2021, y estamos un poco apretados de tiempo, es construir agendas locales, porque las elecciones, si cuadramos los tiempos, las elecciones del 2021 van a permitir precisamente el cambio, la elección o la reelección, porque ya existe también a nivel legislativo, la reelección de autoridades en nuestro país, desde autoridades muy cercanas, como son las municipales. Yo sí comparto que el concepto de municipio es el de el ejercicio de la autoridad más cercana a la sociedad. No hay otro modelo más cercano hasta ahorita que los municipios. Entonces, ustedes mencionaron a dos tipos de municipios que para algunos es un modelo y otros no, Zapopan y Guadalajara. Nosotros aquí en la Ciudad de México hemos construido un estado nuevo con base un poco también en un esquema de Estado de Derecho fundado en los derechos humanos. Y hubo una discusión muy larga en el periodo pasado de cómo lograr que un Estado moderno como el nuestro se fundara ya no en voluntades de poder presidencial, como se habían venido diseñando los estados tradicionales de nuestro país, con base en decisiones federales, sino más fundado en decisiones y en acuerdos ciudadanos para construir una constitución de la Ciudad de México basada en la dignidad y los derechos humanos. Es un tema muy interesante, muy discutible, pero bueno, estamos en ese periodo. Ojalá tengan la oportunidad y aprovechen la oportunidad de construir sus agendas ciudadanas, que implica que revisar los modelos de ejercicio de la autoridad y de la ciudadanía de los municipios, efectivamente, claro que sí. Ojalá lo puedan hacer, ojalá se distribuyan las tareas para revisar cómo se ha ejercido la autoridad. Yo sí creo que ese es un tema muy importante en nuestro país y que es necesario revisar no solo por quiénes vamos a votar, sino si es que sabemos cómo han ejercido su autoridad. Y les pongo el caso concreto de Alfaro, que ha sido pues un gobernador para ustedes que de alguna manera ha jugado el papel de bisagra, es decir, por un lado pretende pues contener, equilibrar, contestar incluso el poder de la federación presidencial, pero por otro lado, él trata de ejercer una autoridad un poco caciquil, medieval, yo diría, de señor feudal de Jalisco, en donde de alguna forma u otra trata como de imponer un cierto ejercicio autoritario de la autoridad. No sé, a algunos les gusta, a otros no les gusta. Y yo creo que ese es un poco el tema que Cosío Villegas planteó abiertamente respecto de la presidencia de la República con Echeverría para acá, como también otros lo plantearon, Ibargüengoitia, Martín Luis Guzmán, etcétera, que hicieron planteamientos muy interesantes de la crítica al ejercicio de la autoridad en nuestro país, que tiene mezclas indígenas, españolas, y luego también un poco modernas con lo religioso, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo que esa es una parte de análisis para ustedes, ¿no? Y luego la otra parte importante es que ustedes mencionaron también precisamente cuáles son las prioridades por municipio, ¿sí? Hay unos municipios más transparentes que otros, hay municipios que ejercen mejor sus presupuestos que otros, hay municipios que tienen cabildos más representativos
de causas y de agendas pendientes que otros. Bueno, allí es la riqueza de la pluralidad que ojalá no perdamos, ¿verdad? Que ojalá no perdamos, porque la pluralidad nos ayuda a comparar y la comparación nos ayuda a poner enfrente de nuestros ojos quién hace mejor las cosas y por qué. ¿Quiénes hacen mejor las cosas? Los que ocultan un poco las cosas o los que las imponen, pues ojalá nos generen ruidos suficientes para poder decir, oye, no sabemos bien cómo se está ejerciendo tal cosa aquí. Y no es porque no querramos, ya María tiene y su equipo experiencia en el seguimiento de los ejercicios de las diputaciones diferentes. A algunos no les gusta rendir cuentas y creen que no les toca venir, sino que les toca decidir cómo van a imponer un modelo de ejercicio que les beneficie a ellos, porque yo sí creo que es muy importante hacer un comparativo entre las aspiraciones ciudadanas que deben de estar reflejadas en las discusiones parlamentarias, como en la búsqueda de acrecentar el poder de parte de algunos grupos en donde los ciudadanos les sirve para ganar el lugar o el espacio, pero luego lo tiran a la basura o lo desprecian abiertamente, ¿no? Entonces, ahí está un tema, cómo y en qué consiste nuestra agenda ciudadana. No solo en los municipios, está en el Congreso local, está en el próximo gobernador o gobernadora que Jalisco debe empezar a preparar como ciudadanía, su influencia en qué tipo de autoridad queremos que exista en Jalisco, ¿no? Entonces ese es un tema muy importante, Jalisco, en Guanajuato, en Coahuila, en donde sea. ¿Qué tipo de autoridad queremos? Esta autoridad o estas autoridades nos han ayudado a mejorar o a crecer en qué, y en qué sí y en qué no. Claro, yo creo que hay que ser muy críticos en esa parte y ojalá lo seamos cada vez más, no solo en el ámbito de la presidencia de la República, que yo sí creo que, como ustedes lo han mencionado, pues ha jugado un papel preponderante en el ejercicio de la autoridad de nuestro país. Tenemos un presidencialismo bárbaro, tremendo, que busca influir en todas partes, resolver todos los problemas, tener capacidad de injerencia en todos los estados de la República. Yo no sé si ese es el mejor modelo, pero bueno, es un tema a discutir, pero todavía no. Lo que sí es, precisamente, y sí les quiero comentar, es que el 2022, viene el famoso tema de la revocación del mandato propuesta por el actual presidente y aprobada por el Congreso. Entonces, ojalá aprovechemos eso para hacer una evaluación del ejercicio de la presidencia. Ya la personalidad propia del presidente como tal puede ser que es algo que no tengamos muy claro todavía, salvo algunos casos en particular, pero en general, aunque nos gustan mucho los perfiles y las guapuras o no de los presidentes y todo ese rollo que nos ha llevado a tomar decisiones, en realidad lo que más debería de llevarnos a decidir es conocer el currículum del ejercicio de la autoridad y el perfil de la persona que pretende asumir un cargo de representación, porque el presidente de la República, como el gobernador o el presidente municipal o la presidenta municipal, son cargos de representación para ejercer un tipo de autoridad que es la ejecutiva o la legislativa o la judicial, pero son cargos de representación. ¿Cómo nos representa el presidente? ¿Cómo nos representan las diputadas y diputados y senadoras, senadores? ¿Cómo nos representan los jueces? Bueno, pues ese es un tema muy interesante a discutir y de qué manera podemos incidir. Entonces, yo sí les digo, tienen una agenda muy importante a nivel local. Ojalá tengan el tiempo y la oportunidad de hacerlo y desglosar todos los aspectos que van a estar en juego en el 2021, porque no todos los lugares se van a decidir las mismas representaciones y autoridades y todo. Bueno,
Y la segunda cosa es que tienen que construir su agenda a nivel nacional. ¿Qué tipo de representación quisiéramos que tuviera el Congreso para poder tomar deliberaciones, o sea, discutir agendas ciudadanas? Yo sí creo que es muy importante, y no solo las agendas que el que está en turno le interesa discutir para mantener o acrecentar el poder, porque ese es un tema muy importante, muy delicado. O sea, los representantes de los estados en los congresos no están solo para discutir de qué manera mantenemos o acrecentamos nuestro poder aquí y logramos mayor poder en la siguiente elección, no. O sea, están para representar agendas ciudadanas. Y esas agendas ustedes tienen que ver quiénes pueden representarlas mejor y cómo llevarlas al Congreso Federal y cómo éstas van a equilibrar a los poderes federales. Es decir, los poderes federales son el poder ejecutivo por un lado y por otro lado el poder legislativo judicial. Dentro de del mismo Congreso tiene que haber equilibrios, pluralidad, discusiones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi invitación a ustedes es, ojalá se metan desde sus diferentes campos con equipos especializados o no, ojalá sean especializados, primero a definir cuáles son los temas centrales que quisieran ustedes mejorar, y dos, cómo incidir, y tres, cómo mantener la incidencia durante todo el ejercicio, y no solo en la elección, porque eso nos ha hecho un gran daño, nos ha lastimado muchísimo como sociedades. Somos un país muy rico, muy diverso, muy plural. Uno es el norte, otro es el centro geográfico de un lado a otro, y otro es el sur-sureste. Casi algunos hablan de diferentes países, sociedades, grupos humanos. Ya no estamos para buscar un solo modelo de gobierno, ¿no? Yo creo que tenemos que caminar hacia muchos modelos que sí sepan discutir, dialogar entre ellos y llegar a acuerdos. Y además les había comentado que la separación de estos gobernadores de la CONAGO puede ser, todavía está muy incipiente, un espacio de oportunidad para pensar en agendas regionales y ya no solo en agendas locales y la agenda federal, sino en agendas regionales, agendas locales y la agenda federal. A algunos no les gusta, hay muchas cosas que no nos gustan, por supuesto. La vida de los países así es, hay cosas que no nos gustan, que no nos parecen, que no deben ser, pero son y están siendo. Entonces hay que ver cómo le hacemos para discutirlas, analizarlas críticamente. Yo por eso sigo mucho a Cosío Villegas, que del encanto, de la admiración a un Echeverría que parecía alternativo a Díaz Ordaz, terminó siendo peor que Díaz Ordaz en el ejercicio de su presidencia. Y él, en lugar de acabar enojado, furioso e irse a su casa, él terminó siendo uno de los mejores analistas críticos del ejercicio de las presidencias, cuando definió en su artículo, ensayo, el estilo personal de gobernar de fulano, perengano, y en ese caso de Echeverría. Y cómo Echeverría terminó siendo un terrible y autoritario, durísimo. Comenzó, sí, desapareciendo jóvenes en los 70s con los halconazos, pero acabó destruyendo medios de comunicación, queriendo reelegirse. Yo estaba en Guadalajara cuando él habló de que probablemente habría un golpe de Estado en el país y que a lo mejor iba a tener que quedarse él para salvaguardar la unidad y el orden en nuestro país. Yo estaba allá y él estaba allá en Guadalajara cuando Echeverría dijo esto. Entonces, bueno, ven ustedes también un poco cómo se tratan de imponer agendas. Entonces, ojalá construyan, y este sería el ejercicio, la oportunidad que tenemos para hacerlo, y pensar un poco en la agenda federal también, sí, cómo no, tenemos responsabilidad. Ojalá modifiquemos nuestra cultura ciudadana de hay que ir a votar y cuidar el voto en todos los campos,
del ejercicio de las autoridades por las que hemos votado, en todas partes, les guste o no. Nuestras preguntas pueden ser para ellos idiotas, estúpidas, ni modo, son nuestras preguntas. Y tendremos que insistir en que nos respondan a nuestras estúpidas preguntas, que a veces no nos pueden gustar, pero que así son. Eso es lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Hay algunos comentarios aquí escritos, pero bueno. Jesús quería hacer una pregunta, otra. Jesús, ¿quieres tomar la palabra? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Distintas formas de pensar, distintas formas de actuar. No sé, Alberto, ¿por qué te vino a la cabeza Luis Echeverría si estábamos con López Obrador? No sé por qué, pero algo se ha de parecer. Yo creo que nuestro amigo Rodrigo Cornejo no conoció la forma de gobernar de Luis Echeverría. Y bueno, pues hay muchas similitudes en la forma de esos levantarse en la madrugada para hacer eventos con los empleados de gobierno, etcétera, etcétera, pues tienen mucho que ver. Pero yo creo que hay algo que nos está sucediendo a las personas que estamos participando en estos foros, que el enemigo a vencer es alguien que ni siquiera lo comentamos y se llama ignorancia. Las reformas estructurales en la Constitución han sido parteaguas y yo me quiero referir ya les he comentado una y otra vez que el parteaguas más importante se dio en el 2011 con las modificaciones constitucionales, en donde la filosofía del derecho se funda en dos parámetros distintos. Uno, el derecho positivo, y el otro, el derecho natural. El derecho positivo me refiero a las garantías individuales y el derecho natural me refiero a los derechos humanos. Realmente conocemos muy poco de lo que son los derechos humanos y lo que son los instrumentos que garantizan los derechos humanos. Ahí se crean ciertas instituciones, por ejemplo, el derecho de amparo, el derecho a la justicia pronta y expedita, a la gratuidad, etcétera, etcétera. Y esas son instituciones inamovibles que vienen desde los sentimientos de la nación de Morelos y que se vienen reflejando en la Constitución del 17 y ahora en las modificaciones del 2011. No quiero decir quién era presidente en ese momento, por obvias razones, pero... Puedes decir si quieres. Bueno, pues es Felipe Calderón, ¿verdad? Pero esto se debe a un reclamo internacional de buscar transparencia y de buscar eficacia en la justicia. La forma de integrar esa nueva filosofía a la nueva realidad nos ha estado costando sangre, sudor y lágrimas. Y yo les digo a mis compañeros abogados, vivimos y pensamos como en el siglo pasado y no como en abogados de este siglo, en donde tenemos que cambiar y defender los principios que nos obliga el interés de la humanidad. Obviamente yo no veo en esta sedicente cuarta transformación ninguna transformación de facto. Por lo contrario, yo creo que vamos caminando hacia atrás en un sistema muy presidencialista, muy partidista,
etcétera, etcétera, que nos va llevando hacia atrás. Y necesitamos echarnos para adelante. Y las reformas constitucionales no se deben realmente a un reclamo de algún grupo o de un factor real de poder, sino realmente a un interés mundial por tener gobiernos que sean ad hoc a esta realidad. Entonces, ojalá y el próximo gobierno que tengamos a partir del 2022 dé la oportunidad a que esas instituciones que se han creado no se destruyan y se perfeccionen, se mejoren y, por supuesto, pues nos llenen a todos de interés. La propuesta de Alberto me parece muy interesante porque en la parte del municipio, el municipio es el instrumento más inmediato, pero es el más dependiente tanto del gobierno estatal como del gobierno federal. Realmente el municipio tiene muy poquito dinero de donde poder hacerse de su infraestructura y de sus obras. Y bueno, pues nosotros estamos viviendo una penuria tremenda en estos momentos porque la aportación al sistema fiscal es el tercero del país y somos el penúltimo estado que recogemos el dinero de esa aportación, de ese convenio fiscal que pues es una discusión, por ejemplo, entre catalanes y de Huelva, en donde el dinero de Cataluña pasa a Huelva y Huelva no hace nada por obvias razones, ¿verdad? Y aquí nos está pasando lo mismo con Oaxaca, pero realmente nosotros necesitamos producir más y recibir más para poder tener un estado ad hoc a la población que tenemos. Y el artículo 115 constitucional que establece la cuestión municipal, me parece que de forma no es malo, pero creo que debe de haber no nada más unos derechos enunciados, sino debe de haber un catálogo de cumplimiento normativo en todas las áreas de nuestros gobiernos. Y no poner a consideración a ver si enjuiciamos a un funcionario o a un presidente, sino que aquel que haya cometido un acto que la ley señala como delito, pues se enjuicie. Porque si me cayó bien o si su reforma estructural o fue lo que yo no creía o no pensaba, pues vamos a acabar todos en la cárcel y eso no le abona a nadie nada. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús. Rodrigo, ¿quieres terminar, decir alguna cosa? O Alberto. Sí, pues mira, yo agradecería mucho, perdón, Rodrigo, adelante, por favor. No, pues entiendo la imposibilidad biológica de conocer el sexenio echeverrista, pero me parece que lo que dice Jesús nos trae a colación cómo los factores reales de poder no son necesariamente malos, ¿no? En mis manos tengo aquí el informe a la sociedad mexicana que se presentó en el año 2000, cuando un factor real de poder, que fue la movilización empresarial, civil, popular, que trajo a Vicente Fox al poder, pues lo llevó al triunfo de las urnas y eventualmente casi se puede juzgar a Echeverría por delitos de lesa humanidad. Así que me parece que incluso esos factores que bien hacen mencionar Jesús, que también pueden ser de carácter internacional, nos pueden ayudar a configurar el poder en México. Siento que más allá de cambiar personajes y de lo que hablamos son instituciones, tendríamos que tener una conversación fuerte respecto incluso de el diseño estructural del presidencialismo mexicano, ¿no? Por diseño, nuestro sistema en el país es presidencialista, por diseño. Entonces yo creo que si hemos estado batallando con
incluso temas de reelección, coaliciones, o nuestra cultura política nos hace como aversos a priori a los presidentes fuertes, tendríamos que tener una discusión social grande de cómo México puede dejar de ser presidencialista, ahora sí ya no de facto, sino del ex, ¿no? Para empezar a configurar un país diferente, incluso en lo que en lo que bien apuntaba Alberto, que es cómo podemos movilizar de manera permanente a los ciudadanos alrededor de las células de gobierno que más cerca tienen, que es el municipio, ¿no? Regidores siguen siendo por planilla, es decir, nuestro sistema está configurado para solo tener ciertas condiciones de posibilidad. Y a mí me parece que leer en clave del pasado cómo se configura la pandemia, nuestro sistema político y la movilización política puede ser útil para entender ciertas tendencias, pero yo no lo vería de manera determinista, aunque sí se agradece la referencia histórica, ¿no? Muchísimas gracias. Alberto. Sí, bueno, pues yo agradecería el espacio, creo que esperamos que quede abierto. Creo que lo que ha comentado Jesús me parece muy interesante en varios sentidos. Primero, ese cambio yo llamaría sustantivo de modelo de Estado, Jesús, que se da en el 2011. Yo estuve ahí. Quiero decirte que yo lloré. Yo lloré al ver que finalmente se lograba consolidar una fórmula de constitución que se basara en el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos y no en lo que antes decía el artículo primero de la Constitución, que te recordarás muy bien porque tú eres maestro de Derecho, en donde decía, esta Constitución otorga. Y en ese sentido no era solo el presidente, sino el Estado mexicano, el soberano que otorgaba garantías y obviamente las quitaba o las condicionaba de una manera o de otra. Ese modelo fue sustituido después de largos debates, luchas, presiones internacionales y todo, a un modelo de Estado de Derecho constitucional fundado en el reconocimiento de la dignidad de los derechos humanos. Bueno, el cambio legal ya lo hicimos. Está en riesgo, obviamente, siempre va a estar en riesgo y todo. Pero ojalá del cambio legal pasemos al cambio cultural, que nos permita ser una sociedad en donde los ciudadanos y las ciudadanas nos reconozcamos como sujetos de derechos intrínsecos, como le llama Naciones Unidas a estos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte. Y por otro lado, lo que decía Rodrigo, que yo sí creo que es importante, que es analizar, como lo hizo Cosío Villegas, y yo lo cito mucho porque él fue un hombre que admiró mucho a Echeverría en un primer momento, lo consideró como un cambio de forma de ejercer la autoridad de Díaz Ordaz a Echeverría, y después se fue dando cuenta que no, que realmente ese ejercicio, ese estilo personal de gobernar, como él lo llamó, pues no solo prevalecía, sino que se aumentaba de forma negativa, ¿no? Entonces yo sí creo que tendríamos que analizar como sociedad por qué llegamos no solo al régimen de presidencialismo, obviamente influidos mucho por los Estados Unidos, obviamente, esto es clarísimo, y Francia también, etcétera, sino en la forma de entender el ejercicio de la autoridad como una especie de, aquí entran los calificativos tanto de Enrique Krause como de Amparo Casar, de presidencialismo imperial o hiperpresidencialismo. Yo le he llamado presidencialismo Sol, porque el rey Sol trataba de asumir todos los poderes y de gobernar él solo todo y ser una especie de monarca absoluto, que acabó mal, porque Francia terminó en una situación muy caótica de forma de gobernarse a sí misma, etcétera. Pero bueno, es cuestión de analizar. Aquí el tema es que sí creo yo que tenemos que revisar, que sí tenemos que caminar, y ustedes son una oportunidad, yo lo creo histórica, para buscar fórmulas de ejercicio de la autoridad y de gobiernos locales mejores que el gobierno centralizado desde la Ciudad de México. Ojalá nos ayuden en eso y que le entren fuerte
y que nos ayude no a imponernos un modelo jalisciense de gobernar, porque podemos tener esa tentación. Ya llegó el que andaba ausente y ese no consiente nada. Acuérdense de esa canción, ¿verdad? Entonces siempre tenemos esa tentación de ejercicios autoritarios, de ejercer la autoridad, que nos cuesta mucho porque estamos muy acostumbrados. Y Jalisco le gusta mucho el machismo mexicano, de los hombres valientes que someten a punta de golpes a todos los que están enfrente y al que se ponga delante le van a sonar duro. Entonces, esa fórmula yo creo que tenemos que superarla. Y tenemos que aprender a ser críticos incluso de nuestras identidades religiosas y todo ese modo, porque de ahí vienen muchos